Bueno, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, se lo escucho. Sí, buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes. Algunos se lo escuchan medio despacito. ¿Quién habla? Bueno, pero escuchan todo. Vamos a ir arrancando, ya somos 16, 6, 10 ya. Habíamos quedado supuestamente en que algunas pautas como para elegir un flow sheet, ¿está bien? Que habíamos quedado en eso. Sí, profe. Bien. A ver, supuestamente una planta de concentración, por el método que sea que concentre, en este caso de flotación, tiene que entregar un producto que va a vender. Ese es el producto que, o sea, la mina lleva la planta, mantenimiento mantiene todos los equipos funcionando, servicios técnicos dice leyes, mineralogía, el comedor da de comer, el personal toma a la gente, la despide cuando se porta no muy bien, etcétera, etcétera. Pero lo que sale de la empresa, lo que la empresa recibe plata es por lo que se vende de la planta. La empresa en general y la planta en particular, digamos, está tratando un recurso no renovable, como es un mineral. Uno explota ese mineral y bueno, se acaba y ya no hay más. Por eso es un recurso no renovable, que es una diferencia muy grande con sembrar soja. Usted siembra este año y le va mal siempre el que viene y si no, lo otro, etc. Minería no. Entonces es muy importante que haga buen uso de ese recurso no renovable. Por lo tanto, yo creo que una de las principales variables a tener en cuenta es la famosísima recuperación. Porque la recuperación nos va a decir a nosotros qué cantidad de fino vamos a vender, ya sea como concentrado, si es oro como barra, si es plata como granallo, bullion, si es con oro. Bueno, eso no viene al caso ahora, pero nosotros estamos vendiendo algo, sea oro, plata, cobre, plomo, lo que sea, lo vendemos. Y va a recibir la plata la empresa por eso. Ahora, hay finos que dependen de la ley. O sea, un concentrado de cobre o de plomo o de plata tiene el valor en sí mismo, el fino que uno vende y la ley que manda. Por ejemplo, el concentrado de plomo que vaya con zinc es castigado, nos baja el precio, si es que es plomo el principal. Mientras si ese plomo va con plata, es premiado, sube el precio del gramo de plomo, digamos, o de la tonelada. Pero nosotros lo que vamos a vender depende de lo que vamos a recuperar. ¿Qué ley va a tener después? Ese es otro tema. Entonces, la recuperación es una cosa muy importante. Es más, hay digamos, autoridades que a uno, que a una empresa, no le permite cualquier recuperación. Por ejemplo, puede ser que haya un depósito de X toneladas de reserva del fino que usted quiera. Pongámosle oro, si quiere. Entonces uno hace un proceso donde dice, bueno, la recuperación de ese oro es, qué sé yo, 65% por un método de lixiviación por agitación. Y por el precio que puede tener el oro, puede ser que sea negocio para la empresa, porque el oro tiene muy buen precio, el dólar vale como vale fortuna, la empresa vende al exterior, cobra en dólares, paga en pesos, o sea que las ganancias son muy buenas.
financieramente a la empresa le conviene ese negocio. Pero la autoridad de aplicación le puede decir, no, señor, porque si usted me recupera el 65%, quiere decir que el 45% me lo está tirando al dique de cola. Entonces, está haciendo uso de un recurso no renovable, donde cada 100 toneladas me tira 45 al dique de cola. Está bien, financieramente es bueno, el precio del metal es bueno, a la empresa le conviene, pero está malversando un recurso no renovable. Porque me está tirando el dique de cola casi la mitad de mi reserva. Se está desperdiciando. Entonces, ese método de concentración, lixiviación por agitación, por ejemplo, para ahora tiene que recuperar 90%, 89, 87 por lo menos. Si recupera menos de eso, será castigado. Ahí tenemos más o menos una situación parecida al agua. Estoy hablando de autoridades de aplicación que tienen seriedad y controlan a la empresa. A nosotros en Veladero, cuando yo estaba, nos controlaba. El IPEM se llamaba. Y veían que nuestra recuperación era en pilas, está bien. Pero en el proyecto se dijo que la recuperación iba a ser, digamos así, alrededor del 70%, 65% mínimo. Entonces, cuando estábamos operando, teníamos que recuperar por lo menos 65%. No era por agitación, donde sí se espera el 90%, era en pilas, más baja. Entonces, esa variable, la recuperación, es una cosa muy importante. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se escucha lo que digo? Sí, profe, sí se entendió y se escucha bien. Bien. Entonces, ese dato, yo creo que es medio el primero a mirar, porque, insisto, nos dice cuánto vamos a vender en tonelaje y que nuestro proceso está trabajando ambientalmente en forma amigable. No estamos desperdiciando un recurso no renovable. Después, bueno, si nuestro concentrado, como les decía, cobre, plomo, zinc, plata, ver qué ley me da mi proceso. Una buena ley, mala ley. Sabemos que mejor ley, menor recuperación y viceversa. En el oro, por ahí el caso es medio especial porque el oro se vende con 99.99% de pureza. Si bien la planta puede entregar un fino, que es una barra bullion, mezcla oro-plata, en pureza, pero la refinadora después refina y vende oro. Ahí nuestra ley, digamos, no es tan importante. Es mejor que sea buena, obviamente, pero no así como el plomo zinc, por ejemplo, que les digo yo, que se castiga o se premia. Entonces, esa es otra cosa. También la ley del concentrado es algo que a mí me dice cuánto voy a transportar. Porque una de las principales funciones de una planta de concentración justamente es eso. Transportar menos. Nosotros si transportamos el mineral de mina, recuperamos 100%, pero gastamos una fortuna en transporte. Concentrando, transportamos mucho menos y, bueno, por eso recuperamos menos. Entonces, la ley del concentrado va de la mano con el precio de venta, según el fino que nosotros estemos vendiendo, y va de la mano con el transporte. Después el proceso que se va a usar, bueno, en el caso nuestro es flotación, eso no. Después ya viene una cuestión de que uno dice, bueno, la molienda es lo más caro en energía, a qué moler, que ahora vamos a ver las variables de flotación, a cuánto moler, pero bueno, metalúrgicamente no nos metimos en eso. De lo que nosotros vemos, el agua. De los ensayos sabremos qué tanta agua podemos
O sea, nos permiten usar por un lado y segundo, qué tanto nos afecta el costo. Porque yo le di 35 centavos de dólar, que es más o menos lo que valía cuando estábamos en Veladero, pero puede haber otro lugar donde el agua sea más cara o más barata. Y por ahí puede ser, no sé si prohibitivo, pero es otra cuestión a tener en cuenta. Después, por ejemplo, las cantidades de celdas, por las celdas en sí mismo, no sería tanto, no sería, porque uno compra las celdas una vez y le sirven casi para todo el lomo. No es como el agua, por decir algo, que todos los días hay que ir pagándola. Las celdas está bien, las compro una vez y bueno. Entonces, las celdas en sí mismas, por decir en cantidad, no, no sería tan, no me vería tanto la aguja. Sí puede ser que, por ejemplo, el área que ocupe la celda, la planta. Por ahí hay lugares como, por ejemplo, Farallón. Ustedes conocen Farallón, algunos deben conocer. Donde para hacer un área, para instalar celdas o lo que sea, hay que hacer voladura. Y hay que hacer voladura, movimiento de tierra, compactar, o sea, no es fácil, es costoso. Entonces por ahí uno, digamos, diría una planta un poco más chica, porque tengo que volar menos, tengo que mover menos tierra, que también es cierto como la celda, lo hace una vez y ya es para siempre. Otra cosa a tener en cuenta podría ser, es decir, bueno, no tanta celda porque el área de la planta es más pequeña. Y también mucha celda la cuestión operativa, no por el costo de la celda, sino como yo les decía, que es lo único que nosotros vimos, pero más celda, más motores, más caños, más personas, más etc. Pero más o menos yo tomaría el orden por ese lado. Recuperación primero, ley del concentrado, transporte, agua, y después, bueno, la celda más o menos, no tanto. Insisto, de, los, de las variables que nosotros vimos, ¿no? Hay son muchas más las que no vimos, que bueno, que influyen un montón, pero de las que nosotros vimos también. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, en cuanto al porcentaje de sólido en peso, más o menos, ¿cuáles serían las pautas o qué es lo que deberíamos más o menos revisar como para llegar a una conclusión o a una elección más que todo? Bueno, ahí son los ensayos, ¿eh? Porque nosotros tenemos, en cuanto al tamaño de la planta, digamos tamaño de la planta por la cantidad de celdas, digamos así. Está dependiendo del porcentaje de sólido en peso, que va de la mano con el consumo de agua, que recién más o menos hablamos, y con la recuperación. Y ahí junto va con el factor de agarre. Entonces, por eso le digo que los ensayos y la experiencia puede decir, bueno, en nuestros ensayos nosotros pusimos factor de agarre, por ejemplo, 1, 8 y 2 y dio lo mismo, recuperación para un porcentaje de sólido en peso dado. Entonces usamos un factor de agarre de 1, 8 porque ya sabemos que no nos mueve mucho. Y por ahí en los ensayos, en la recuperación, estamos hablando de los ensayos que a lo mejor fueron 500, no 2 o 3. Un porcentaje de sólido en peso entre 30, por decir, que a veces se usan, no es muy común, pero se usa, y 27 o casi no dio diferencia. Tengan en cuenta ustedes que yo alguna vez les dije que uno es muy difícil que mantenga el valor de una variable en un valor fijo, valga la redundancia. Pongamos que el ensayo diga que el porcentaje más adecuado sea 27%. Yo en la planta es muy probable que así, 23, 25, 28. A lo mejor el promedio del día da 27. Pero no podemos hilar muy fino, como en el caso del laboratorio, que usamos, qué sé yo, 2 kilos de muestra en una planta.
las variables, se tranca un caño, una bomba tira más o menos, la otra, o qué sé yo, un dosificador, ¿me entiendes? Entonces los valores van oscilando. Esas cosas, por ahí no pretendamos ser muy precisos porque, bueno, se nos va de la mano porque es así la planta y la naturaleza. Es lo mismo que yo le hablaba del tiempo de residencia. Nosotros en el laboratorio dijimos, no sé cuánto, 8 creo, bueno, 8. Factor de agar 2, 16. Sí, en la planta habrá promedio, seguro será 16, pero va a haber momentos de 14, de 18, de 12 a veces, sin contar los cortocircuitos. ¿A qué voy? La precisión del valor de la variable es una cosa que en el proceso o en la vida real no hay que pedir demasiado porque si no uno ya no gana nada. Solamente reniega para tener un valor que al final no lo va a conseguir y las diferencias no van a ser importantes. Pero por eso yo les hablo de esto, para que vean que no es elegir, decir, a ver, ¿quién es más pesado? Bueno, usted, súbase una balanza, listo, usted pesa más, ya está. No, acá hay varias cosas que tener en cuenta. Y como les digo, esto se hace en equipo, después de muchos ensayos, y gente que tiene experiencia. Inclusive la misma empresa puede tener minas en otro lado que lleven, como nos pasaba a nosotros, que nos mandaban a Perú, porque había minas, trataban por el mismo método de liquidación que acá en Veladero, pero ya llevaban 4 o 5 años y ellos decían, mira, en este caso pasa esto. O sea, todo eso es un conjunto de cosas. Sí, digan. O no sé. ¿Algo más? ¿O se cortó la comunicación? No, sí se escucha, ingeniero. Otra cosa que también podríamos tener en cuenta también es que, bueno, cada uno tiene su flow sheet, el diseño, y hemos visto ahí en los distintos casos, había el caso de una chica, creo que yo le pregunté el tema de la ley del concentrado, y después, bueno, usted explicó ahí que era que se diluía mucho. Eso también sería algo importante a tener en cuenta a la hora de la selección. Sí, la ley, dependiendo del fino, bueno, como yo les decía, hay, todavía por lo menos, fundidoras que uno le recibía un concentrado y según la ley le daba un valor al concentrado. No pasa eso con el oro o la plata. Y hoy en día ya es muy poco probable que una empresa como Alumbrera vaya a vender un producto que tenga tan baja ley que le castiguen el valor. Pero la ley es muy importante, bueno, podría ser importante que si es muy baja, que la fundidora que reciba castigue. Por ejemplo, la mina que yo trabajé, la primera era plata, plomo y zinc. Si iba mucho zinc, nos castigaba y nos bajaba el valor del concentrado. Si iba mucha plata, no nos premiaba. No sé que ahora todavía, por los valores que se manejan de leyes, eso sea igual. Pero hay que tener cuidado, hay que conocer esa parte del negocio. En cuanto al valor de venta, o sea, la ley ahí influiría en el valor de venta. Y la otra es, como le decía, el transporte. Porque cuanto más baja es la ley, más hay que transportar para llevar todo el fino que hay que llevar. Entonces, supongamos que el valor de venta no cambie por las leyes, pongámosle, pero sí nos va a afectar el transporte, y no poco, ¿no? El transporte diario tal vez no, pero el long o el anual puede verse influido bastante por la ley del concentrado. Buenas, Inge, ¿se escucha? Sí, lo escucho, Facundo. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, yo tenía una pregunta en cuanto justamente al loan.
quería saber si es un criterio muy importante o no a la hora de tener en cuenta, a la hora de realizar el split factor. Mire, el LOM, cuando uno hace un proyecto, tiene un LOM que está dado después de haber hecho un montón de cálculos por el tonelaje a tratar, bueno, por lo que nosotros estuvimos viendo, más o menos toneladas y qué sé yo. Y le va a dar 7 años, 14, según la escala de producción. Ahora, eso depende de la reserva y la ley de corte. Porque si el precio del mineral sube, aumentan las reservas porque baja normalmente la ley de corte. O sea, el yacimiento es muy difícil que tenga una línea que diga, bueno, acá se acabó el fin, no hay más cobre. Y acá para... No. Hay bloques, como ustedes habrán visto en diseño, que tienen leyes que no son económicamente explotadas. Cambia el valor, cambia ese bloque, cambia la ley de corte, entonces tenemos más reserva o menos reserva. Pero uno arranca con un LON y después lo va como revalidando de acuerdo a lo que fue produciendo. Para arrancar, como quien dice, es como un proyecto. Es decir, bueno, vamos a producir 50.000 toneladas y nos da esto. Después de 5 años vamos a pasar a 70.000. Está bien. Y el LON es tanto. De 50, o digamos que vamos a producir 50.000 nomás. LON 14 años. Pero después de 4 años, por decir, en vez de 50.000, hicimos un promedio de 40.000 por día. Entonces nuestro LON, que iba a ser 14, se estira porque hemos tratado menos. ¿Por qué hemos tratado menos? Y porque el triturador no andaba, el mina no sacaba, los camiones, qué sé yo, las voladuras. Entonces, el LON, que era supuestamente 14, como hemos tratado menos toneladas, se va a hacer más largo. Por ahí, después de 2 años más, baja la ley del mineral. Listo. Había toneladas que íbamos a explotar, no podemos, porque ya la ley de corte la superó. Entonces el LON se nos había estirado de 14 a lo mejor a 16 y después nos vuelve a bajar. Con el andar de la explotación se va como revalidando todos los pronósticos. Incluye el LON, incluye el costo de la onza o de la libra por tonelada, e incluye las escalas de producciones diarias. Es una cosa como que yo les diga, eso viene al LON en general, pero uno proyecta 3 meses, supongamos. Va a producir 2 el primer mes, 2 el segundo, 2 el tercero. Al cabo de 3 meses, ¿cuánto va a producir? 6. Bien. Resulta que el primer mes produjo 1 en vez de 2. Pues bien, tiene 1 menos. Al mes siguiente tiene que producir en vez de 2, 3. Para que 1 más 3 más 2, 6. Y si el primer mes no produjo nada, los siguientes 2 meses tiene que producir 3 y 3 para llegar a 6. Eso es lo que se va haciendo cuando se va explotando. Lo que se dijo en un proyecto tiene sus errores, sus variables, pero después hay que ir validándolas. Entonces, con los precios que son del metal, que no dependen de la empresa, esos vienen de la Bolsa de Valores de Londres, de donde sea, puede aumentar y disminuir la reserva. Y la escala de producción puede tener problemas, haber tratado más o menos, porque anduvo mejor o peor la trituración, la voladura, la mina, que yo. Entonces esas cosas nos afectan el LON. Nos van afectando el LON a medida que vamos caminando por la explotación. Clarísimo, Inge. Y bueno, la última pregunta sería el tema del número de celdas. Quería saber, en escala ya industrial, cuánto es mucho dinero y cuánto es poco, porque estábamos viendo, mientras hacíamos a la hora de realizar los beneficios, veíamos que la compra de celdas no era una variable que afectase mucho, digámosle un 1% de todo el peso de los egresos, sería de los costos. Entonces yo quería saber si pasar de 500 celdas a 1000 celdas, o por ejemplo, ¿no?
es un esfuerzo muy grande para los, digamos, los empresarios, a esa escala de producción, digo yo, ¿no? Porque yo pienso que la gente esa debe tener mucha plata, si bien, bueno, quería saber más o menos qué es mucho y qué es poco. No, qué es mucho y qué es poco en cuanto a dinero no hay un valor. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que, supongamos, a lo mejor 1000 celdas, pasar de 500 a 1000. Y es un problema el área que necesita para tener 1000 celdas. Y después operar esas 1000 celdas. Tal vez la diferencia entre 500 y 1000 celdas en cuanto a costo de comprar, a lo mejor no sea tanto. Pero el costo energético y el costo de operación, y bueno, y del área para poner esas 1000 celdas, sea un problema. Pero, por ejemplo, 140, 170 celdas en un Raffer es una cosa que se usaba. Depende por ahí mucho de la escala de producción. Pero son cosas que se pueden usar, o sea. Pero 1000 celdas, por ejemplo, yo no conozco que se haya usado. Porque operar 1000 celdas, ya sean chiquitas o grandes, 1000 celdas no es sencillo. Para nada. Entonces, no, pero tampoco hay mucho y un poco. Además, el negocio, ¿vio? Porque por ahí, qué sé yo, uno hace un proyecto cuando vale, no sé, conozco más o menos el precio de la onza de oro, $700. Después sube a 2000. Hay un montón de cosas que se resuelven mucho más fácil. Buenísimo, dije, clarísimo. Gracias. Bien. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Ezequiel. Buenas tardes. Yo quería consultar, o sea, mi duda que surgió a raíz de todo escalamiento, no sé si lo dijo porque me andaba medio corto el internet, a la hora de selección de los tamaños de celda, digamos, ¿qué nos conviene más? ¿Nos basamos únicamente en la ocupación del área, en el consumo de reactivos o todo influye, digamos? Esa es mi duda. No, siempre hay que tener en cuenta lo más posible. El área puede ser más fácil o más difícil hacer el área. Yo le decía, si hay que hacer voladura, hacer un área es más caro. Pero después metalúrgicamente y operativamente puede ser que la energía sea cara, por ejemplo, en ese lugar. Y bueno, si la energía es cara, y habrá que tratar de poner la menor cantidad de celdas posible, siempre y cuando no caigamos a un extremo donde metalúrgicamente la recuperación que nosotros esperábamos baje demasiado y empecemos a perder el fin. Entonces puede decir, bueno, no, la energía es cara, poca celda, es caro crear un área con muchas celdas. Bueno, vamos a tratar de poner la menor cantidad de celdas posible, pero siempre y cuando nuestra recuperación sea la que obtuvimos en los laboratorios o en las escalas piloto. Porque si no, entonces por ahí va a decir, está bien, es cara las cantidades, es cara esta, y la recuperación baja y el negocio ya no es rentable. ¿Sí? No es una sola cosa, hay que tener varias en cuenta. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. No sé si no hay más. Vamos a ver si se puede dar justamente queríamos dar las variables de explotación, lo cual no sé si va a ser posible que yo muestre la pantalla, pero vamos a hacer un intento. No hay más preguntas, ¿no? No, bien. A ver si hay un escrito, no hay escrito. Presentar. Veamos qué pantalla completa. Ahí seleccione pantalla completa.
y compartir, creo que era, y ahí va a salir la pantalla. Ustedes están viendo la pantalla que estoy viendo yo, digamos. Sí, Sí, profe. Inge, ahora, Ahí se está ahora, compartiendo. ahora está transmitiendo. Bueno, ahora si yo pongo esto, Sí, se ve. ¿ustedes ven eso? Sí, ¿Qué ven? la primera diapositiva dice variable de la flotación. Bien. Se Vamos ve bien. bastante bien. Yo no los veo a ustedes ahora, se ve eso que usted está viendo. Antes veía, no es que los veía usted, veía los redondeles. Y sabía quién hablaba. Ahora, si alguien va a hablar, diga quién es. Tengo que presentar porque. Bueno, esas son las variables. Profe, disculpe, Sí, ¿quién habla? soy Páez. Pasa que cuando usted pone presentar, tendría que presentar la página del Power, no toda la pantalla de usted, y ahí va a poder ver. Pero la página del Power, eso tampoco lo veo usted. Pero bueno, no, el asunto ustedes escuchan y ven. Sí, excelente. Bueno, Sí, se ve y se escucha perfecto. las variables. ¿Qué son las variables? Pues justamente las variables son todo lo que nosotros tratamos de acomodar para tener la mayor recuperación posible en el menor tiempo posible en un proceso de flotación. Justamente para tratar de hacer, cuando hacemos los ensayos y llegamos a la recuperación del X%, 88, que es el que quiere, lo obtenemos con unos valores de las variables que después tratamos de que se obtengan en la planta, de duplicar esos valores en la planta de proceso, para obtener la misma recuperación que hemos obtenido en el laboratorio. Porque la variable, la recuperación obtenida en el laboratorio, con los valores de las variables especificados, nos dan que el negocio es económicamente rentable en cuanto a recuperación de fino y ley de fino. Entonces tratamos de que eso pase después en la planta. Bien, la primera, que es una variable, debe ser de las más caras y que en ciertos casos está fuera de nuestro alcance, es la granulometría. Nosotros tenemos que tener liberación del metal útil si vamos a flotar. No es como en el caso de, o sea, tiene que haber una cara libre de ese metal que vamos a flotar para que se produzca la absorción del colector y bueno, la espuma, etc. Moler mucho es caro. Y si se muele demasiado se producen las lamas y las lamas, que son esos finos de 5 micrones, ya es contraproducente. Ya no, nos libera, sí, la liberación es espectacular, pero el consumo es reactivo y la flotación se hace prácticamente muy complicada. Entonces, moler mucho no sirve, porque es caro y porque produce lama. Ahora, moler poco sería lo más adecuado, pero necesitamos el límite de molienda donde tengamos liberación. Porque si molemos poco, pero liberamos poco, recuperamos poco. Entonces, esa es una cuestión, como dice ahí, liberar la especie útil. ¿Ustedes ven el ratón en la flechita? Sí, profe. ¿Ven la flechita? Bien. Moler hasta que, bueno, lo menos posible, como dice ahí, para que no sea tan caro, pero liberemos. Esos son más o menos unos valores. Ustedes saben que nosotros, en general, el tamaño de molienda se expresa por el 80%, el P80, que es el peso, la malla que deja pasar el 80% del peso de una muestra. Pero miren los rangos, 50% menos 200 mallas, o sea, un P50 y un P70 de 170 mallas. ¿Está bien? Son valores más o menos
orientativos o indicativos en los que se maneja la flotación, la molienda para la flotación. Y es, como yo les digo, la molienda es lo más caro en energía. Y bueno, en instalación también, pero en energía es de lo peor. Además, acá hay otra formulita que dice que esta es una probabilidad de colisión, probabilidad de choque. O sea, para que algo flote, tiene que chocar la burbuja con la partícula, para adherirse. Y cuanto mayor es el diámetro de la partícula, es mejor esa probabilidad. Por eso sería bueno moler poco. Bueno, pero tiene que estar liberada, porque si no está liberada, no tenemos. No. Y el dB es el diámetro de la burbuja. Cuanto más chiquita la burbuja que nosotros estamos generando con nuestra celda, mejor es porque nos aumenta esa probabilidad. Bueno, valores de A y N son esos valores que en el caso nuestro no viene al caso. O sea, la probabilidad de que haya una colisión y una flotación aumenta con el diámetro de la partícula y aumenta cuando disminuye el diámetro de la burbuja. Pero bueno, ¿qué quedamos? Que la molienda tiene que ser lo menor posible, pero tiene que liberar la especie valiosa lo mayor posible. Porque si no, molemos poco, liberamos poco, recuperamos poco. No va. Es la primera variable, que como yo les decía, por ahí está fuera de nuestro alcance porque la mineralogía del mineral que fue puesto ahí por la naturaleza, por Dios, por quien ustedes quieran, tiene cierto tamaño de liberación. Tenemos que llegar a eso. La otra que sí, que también es muy importante, es el tipo de dosificación del reactivo. Porque, ustedes se acuerdan, vimos colectores, espumantes, modificadores. Los reactivos se usan en cantidades pequeñas. 70, 100, 200 gramos por tonelada. Pero las escalas de producción de hoy en día, pueden ser 80, 100.000 toneladas, hace que esas cantidades reactivas sean importantes. Y el precio no es un precio menor del reactivo. No, yo en este momento no tengo presente, pero no sé, tal vez pueda unos cuantos dólares el kilo. Entonces, aparte de eso, los reactivos son los que hacen que se produzca la flotación. Nosotros para flotar necesitamos liberar e hidrofobizar el mineral. Bueno, la hidrofobización se da con los reactivos. Si no hidrofobizamos, no flotamos. Si no flotamos, no recuperamos. O si la hidrofobización es lenta, podemos recuperar, pero en un tiempo muy largo, que tampoco nos conviene. Entonces, son una variable tan importante como la liberación, digamos, o sea, o la granulometría. Si no usamos bien los reactivos, podemos tener problemas económicos y problemas de recuperación. Los dos problemas. Si los reactivos no se usan como corresponde. Porque sin reactivos no hay flotación. Dentro de los reactivos está el regulador de pH, como dice por acá, que es la cal. Pero bueno, es lo que es. Acá está la densidad de pulpa, que algo hemos hablado al respecto. En definitiva, hay una densidad de pulpa, según este grafiquito, óptima. Recuerda que nosotros supusimos que a un porcentaje mayor nos bajaba la recuperación. Bueno, en nuestros ensayos de laboratorio vamos a determinar cuánto es la densidad de pulpa o porcentaje de sólido en peso más adecuado para la recuperación que nosotros aspiramos a tener. Acá Rafael dice 30-45% de sólido, pero es un valor un poco elevado. Estos valores se usan más en las columnas. Hasta 30 podría ser, pero 45 es un poco alto. En una celda lo más común por ahí es el 30, 25.
Depende del mineral. Y bueno, como dice aquí, en el cleaner hay porcentaje de sólido más bajo. Pasa que, ¿se acuerdan que nosotros veíamos el consumo de agua? En general, el mineral fresco entra al rafter, además de todas las recirculaciones que hay. Y el mineral fresco es el que viene seco, bueno, con 1, 2, 3 o 5% de humedad. En los cleaners generalmente entra un concentrado de un rafter, una recirculación de otro cleaner, y todos vienen con agua. Por lo tanto, que nosotros usemos porcentaje de sólido mucho más bajo en los cleaners no nos significa mayor consumo de agua, como sí sería en el rafter. Por eso en el cleaner, si bajamos el porcentaje de sólido, significa que aumentamos el agua, nos va a traer un poco, nos va a decir que necesitamos más celda, porque es más volumen de pulpa. Pero en cuanto a consumo de agua no sería tan grave porque las recirculaciones de flujos que hay vienen con agua. Así que, bueno, esas son cosas que no podíamos entrar tanto detalle en nuestra simulación, pero es para que vean la diferencia entre el mineral fresco que viene seco o con humedad natural y los flujos que recirculan con una cantidad de agua. La aireación. Bueno, recuerda que nosotros veíamos que la probabilidad de colisión era inversamente proporcional al diámetro de la burbuja. Aquí tenemos la K, que es la constante cinética, que es también inversamente proporcional al diámetro de la burbuja. Cuanto más chiquita la burbuja, mayor es la constante, como dice acá la ecuación. Bueno, eso se llegó a determinar en ensayos de investigación, de laboratorio, con celdas de flotación que tenían cámaras que filmaban las burbujas y le daban, calculaban el diámetro, etc. Pero la aireación nos ayuda a la constante cinética. Y la constante es lo que nos da velocidad. Acuérdense, la velocidad, como dice acá. Apurar o retardar la flotación en beneficio de la recuperación a la ley. Depende si estamos en rafter o en cleaner. Cuanto más chiquita la burbuja, mayor es la constante cinética. Y eso nos favorece tal vez no la recuperación, bueno, recuperación sí, pero sí, sobre todo el tiempo. Obtener una recuperación en menor tiempo. Y como dice acá, si aireamos en exceso, se pierde la selectividad. Porque ya se producen como borbotones, como que se pierde el diámetro de la burbuja, ya pasa a ser cualquier cosa, digamos. Es otra variable importante y, bueno, como dice ahí, es controlada por el operador de la planta. O sea, la aireación no es algo que uno, como los dosis de reactivos, se calcula, se determina y especifica. Eso es operativo. El hombre que está operando la celda es el que abre y cierra más las válvulas para tener la aireación más adecuada. El acondicionamiento. Bueno, ustedes se acuerdan que cuando nosotros preparábamos reactivos, teníamos un tiempo teníamos que, bueno, si es sólido hay que disolverlo en una solución y darle un tiempo para que se difunda, se disperse y bueno, y se diluye en la pulpa. Ese es el tiempo de acondicionamiento. Porque si nosotros al acondicionamiento le damos poco tiempo, puede darme una curva de recuperación tiempo que no es la que yo espero y uno puede creer que es porque el reactivo fue poca cantidad dosificada. No, puede ser porque no estuvo el tiempo de acondicionamiento necesario para que se difunda y se diluya y actúe. Es como, bien cuando uno toma un remedio, un antibiótico, y no le hace efecto apenas lo tomó. Tiene que esperar que vaya la sangre, circule y después empieza a actuar. Lo mismo es esto. Necesitamos darle un tiempo de acondicionamiento. Inge,
Sí. Rivero, ¿el tiempo ese de acondicionamiento ya lo da el fabricante de los reactivos o también se determina mediante el laboratorio? Es en el laboratorio. Todas estas variables, salvo la reacción que dice acá que es controlada por el operador, se tienen que especificar antes de hacer un ensayo. No les dije. O sea, uno antes de hacer un ensayo tiene que decir, molienda, qué sé yo, muelo, no sé, 15 minutos. Hace un tamizado, el P80 del material que voy a flotar es 170 mallas, por decir. Dosificación de colector, 70 gramos por tonelada, de uno y 10 de otro, y usa dos. Dosificación de espumante, no sé, 110 gramos por tonelada. pH 11. Acondicionamiento 5 minutos. Todo eso lo escribe antes de hacer la flotación. Porque usted, como ven, son muchas las variables. Entonces yo no puedo flotar y después decir, ¿cuánto era esto? ¿Cuánto había puesto yo? No. Primero le va dando valor a todas las variables, salvo la aireación, que como dijimos, bueno, maneja el operador. Y en el caso del laboratorio, bueno, la celda tiene una variable que no tiene que ver con el tamaño de la burbuja, pero sí con la cantidad de aire, que son las RPM. Entonces especifica, no sé, 700 RPM. ¿Está bien? Y no es que me va a cambiar el diámetro de la burbuja, sino, pero sí la cantidad, el volumen de aire. El acondicionamiento, decimos 3 minutos, 5, 7, lo que sea. Después decimos pH 11. Bueno, el pH normalmente es con cal. En general, la flotación de casi todos los sulfuros, salvo la pirita, que es sulfuro de hierro, pero todo el resto es en pH alcalino. 9 para arriba. Depende de la asociación de sulfuro, algunos flotan bien. Por ahí uno quiere recuperación, selectividad, flota pH 9, 10, o 11, 12, en fin. Pero el pH se regula con cal y nosotros, cuando vamos a hacer el ensayo, decimos pH 10, listo. Bueno, el tiempo de residencia en realidad... Profe, Sí, diga. ¿podrías repetir los ejemplos? Pirita, ¿y qué más dijo? No, pirita el único a pH ácido. ¿Ven? Todos los demás sulfuros que son flotables en general son cobre, plomo, zinc, plata, molibdeno, son en pH básicos. Hay una labor que está colgada, creo, si no ya la vamos a colgar en el Google, en el Moodle, en el aula virtual, donde están los sulfuros flotables. Y bueno, el pH, como dice acá, es importante porque la mena, o sea, mena y ganga, el mineral, tiene un pH natural. Bueno, en general, el pH es muy raro que sea venga alcalino, siempre hay que subir. Lo que sí hay que tratar de que si uno sube el pH, no tener que subir, lo sube, después bajarlo, después subirlo. Eso no sirve porque subimos pH a 10, después lo tenemos que bajar a 8, tenemos que usar ácido, qué sé yo. Después queremos subirlo de nuevo, no. O sea, usar el pH que vamos a flotar y si no, después ir siempre subiéndolo, pero no subir y bajarlo. Porque ahí ya tenemos que mezclar cal con ácidos y ya es un problema. Profe, ya pasó cuando estaba hablando de los reactivos, no sé si le puedo hacer ahí una preguntita. De los reactivos. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí, Cintia. ¿Qué ocurre cuando colocamos, agregamos reactivos de más, supongamos colectores o espumantes? ¿Qué se ve en la pulpa? ¿Qué fenómeno podemos observar ahí? ¿Usted se acuerda cuando veíamos ¿cómo se llama? La absorción? Uh-huh. Sí. Que cuando uno se pasa de la monocapa
empieza a perder hidrofobización en mineral, porque los reactivos se empiezan a dar, digamos, a orientar de forma al revés de como corresponde, entonces se pierde hidrofobización y pierde recuperación. Se pasa el reactivo y empieza a bajar la recuperación. Aparte que el costo que va a ser una fortuna. Pero fundamentalmente se va a la recuperación. En absorción está bien explicada esa parte. Bien, Inge, gracias. Todos estos valores que le damos a las variables es para que el tiempo de residencia, como dice ahí, que lo toman como una variable, pero es la variable consecuencia de todas las otras variables, y a la que aspiramos que sea el menor posible, para la mayor recuperación posible, me da un valor. Bien. Por ahí podemos tomarlo como variable, por ahí como variable resultante de los valores que tienen las otras variables. Bueno, la temperatura, como dice ahí, afecta poco, pero casi ninguna planta usa energía para calentar una pulpa, porque, bueno, el costo sería poco menos que inviable. Así que se flota a la temperatura ambiente, si no habría que gastar fortuna en, supongamos, en calentar una pulpa. Los volúmenes de pulpa que se manejan serían una cosa de loco. Entonces no se toca eso. Esta es otra muy importante, la calidad del agua. Bueno, Alumbrera es un ejemplo de que, ¿qué pasa? Cuando uno está explorando para ver las reservas y leyes que va a encontrar en el yacimiento, saca muestras y las lleva a laboratorios para que vayan empezando a hacer los ensayos metalúrgicos. A ver si es para flotar, si es para entrar en mesa, combinación, lixiviación, en fin. Normalmente no hay laboratorios donde se está explorando. Están los equipos de exploración. Entonces los mandan, no sé, a Buenos Aires, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, donde esté aquí. Y hacen los ensayos con el agua de allá del laboratorio. Y bueno, el agua del laboratorio puede ser parecida o no tener nada que ver con el agua que se va a usar cuando se esté explotando. A Alumbrera, por ejemplo, los Nelson se le empezaron a tapar los agujeritos, los orificios, porque el agua de acá tenía mucho sulfato de calcio, mucho calcio. Está bien, encontraron la solución y tenían reemplazos para limpiaban con ácido, pero eso no les pasaba allá en Canadá, en Estados Unidos, no sé dónde han hecho los ensayos, porque el agua de allá era otra agua. Entonces la calidad del agua es importante. Uno tendría que mandar las muestras y el agua al laboratorio. En Veladero se hicieron los ensayos de lixiviación en McClellan y a nosotros nos hacían mandar muestras y agua. El agua que sacábamos de ahí de Veladero, del río Las Taguas, así se llama el río, lo mandábamos junto con las muestras al laboratorio para que ellos hagan los ensayos con esa agua. Porque nos puede dar alguna sorpresa. No digo que vaya a ser prohibitivo después el proyecto, pero por ahí el agua tiene un pH y entonces hay que usar más cal o menos de la que uno creía para que los reactivos anden, o la dureza que tiene puede traer más o menos problemas. Entonces es importante la calidad del agua. Acá dice envejecimiento de pulpas y muestras. Bueno, esto es importante muy importante en caso de los ensayos de laboratorio. Y por ahí uno muele una muestra, y no sé, lo usa a lo mejor al mes. Y esas muestras normalmente se oxidan superficialmente. El sulfuro de plomo se puede oxidar superficialmente. Y cuando uno va a flotarlo, no flota casi nada porque ya no es un sulfuro, ya es un óxido. Entonces tenemos problemas de recuperación y reactivo, qué sé yo. ¿Qué hay que hacer? Hay que pegarle una repasada en el molino, no molerlo de nuevo, sino repasarla para sacarle ese óxido superficial, cosa que quede la superficie fresca de nuevo y flotar.
Entonces, no hay que tener muestras preparadas y dejarlas envejecer, porque después tenemos problemas si no le pegamos una repasada en el molino. En una planta eso no va a pasar, pero nosotros acuérdense que estamos poniéndole valores a las variables para después duplicarlas en una planta, entonces no dejemos envejecer ni las muestras ni las pulpas. Para hacer el split, por ejemplo, nosotros dijimos que se parte de un laboratorio, de un ensayo de laboratorio. ¿Qué pasa? Uno flota, por ejemplo, en el laboratorio, un Raffer. Al concentrado lo manda a la misma celda, a lo mejor otra celda donde simula una aceptación cleaner, donde a lo mejor le agregó agua, menos reactivo para que sea más selectiva, agita menos, tal vez un poco más de cal, y la cola la va a volver a flotar de nuevo, simulando un escándalo. Pero la deja ahí una semana y después recién la flota la cola. Bueno, ya se nos envejeció a lo mejor. Así se acuerdan que el split salía de un ensayo de laboratorio. Y antes que se conozca la computadora, o sea, que la computadora tenga la difusión que tiene ahora y los modelos, lo que era la recirculación se hacía en el laboratorio, simulando Raffer, Scavenger, cleaners y recliners, flotando. Por ahí hacer 2 ciclos en el laboratorio le llevaba, no sé, 12 horas de trabajo a 4 o 5 personas. Meta flotar. Bueno, y después acá el último está hablando de las celdas, pero bueno, hoy en día eso va cambiando porque, bueno, las empresas fabricantes de celdas ya tienen celdas especiales, digamos, que trabajan mejor como Raffer, otras mejor como cleaner. Hay celdas que no tienen sistemas mecánicos para agitación, y no solamente por aire. Otras son mejores para recliner, y cada empresa ofrece una variedad o una celda adecuada o más adecuada para cada etapa de esas que nosotros vimos, que era Raffer, Scavenger, cleaner, recliner, en fin. Entonces, y más, hay muchas empresas que a ustedes le dicen, deme el mineral suyo y yo se lo floto en mi celda y va a ver lo que obtengo, ¿me entiendes? Cosas que, bueno, antes no había. Hay mucha variedad, mucha oferta en el mercado de diferente calidad y tipos de celda que, bueno, que no es función nuestra. O sea, cuando uno está en una empresa, ahí sí se empapa del tema. Si no, bueno, hay que saber que existen celdas para diferentes etapas. Bien. Acá se nos quedó en negro. No sé si hay alguna duda. Ahí estamos de vuelta. Dejar de presentar. ¿Qué? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Por mi parte no, Inge, clarísimo esta vez. Bueno, escuche, la semana que viene, hoy es viernes, la semana que viene es examen, pero el miércoles a la tarde yo no tengo, y es mi intención dar columnas. Columna va a ser muy, bueno, un pantallazo de qué es una columna de flotación y cómo es el escalamiento de una columna, que es una cosa que nos quedó. Con eso, yo creo que la parte práctica estaría lista, y nos quedarían bolillas de teoría de flotación, flotación de óxidos y este otro doble capa eléctrica para dar. Pero, ¿alguno de ustedes va a rendir algo el miércoles a la tarde?
Yo rindo a las 5 el miércoles, pero calculo que ya una hora me iré a desocupar, o sea, va a depender del listado. ¿Qué materia es? ¿Es de esas pobladas o no? No, una de tercero. Bien, Por esa hora, no se pide si a las 4 a las 5 ya me voy a fijar, pero creo que voy a poder tranquilamente a las 6. bien. Entonces, esa es mi intención. Está entre eso o la doble capa eléctrica. Pero ya que estamos escalando, esta no va a tener que ver con la elección del split factor ni nada, sino que les va a servir a ustedes para ver cómo sería un split factor con columna, pero no todo con columna. Bueno, ya lo vamos a explicar después. No crean que van a tener que hacer otro split ni nada que se parezca, no. Sino que para que vean cómo se ingresa la columna en un proceso de flotación. Pero bueno, esa es la intención. El próximo, bueno, y otra cosa, parece que vamos a tener que darlo por acá. Lo que sí, yo estuve probando y puedo subir archivos a este otro aula virtual. Lo que no puedo crear es un botón para hacer una conferencia, una videoconferencia o audio, pero sí puedo subir archivos. Así que la bolilla esta de las variables, yo no sé si es esta o la de flotación de sulfuro que ya está subida. Si no, yo la voy a subir al aula virtual. La bolilla de variables. Y bueno, si no hay nada más, que tengan un buen fin de semana y nos comunicaremos el miércoles por este medio. No, profe. ¿Por acá por Meet va a ser la clase, profe? ¿Cómo dice? ¿Si por Meet va a ser la clase o por el aula virtual? Mire, si el aula virtual anda, yo voy a poner en la fecha que viene un botón azul. Si no, va a ser por mí. ¿Algunos de ustedes saben si se puede usar este mismo código para entrar la próxima semana? Posiblemente sí, hay que ver, porque estos caducan, creo. No sé cómo. Luciano, ¿cómo era el tema? Yo creo que sí Así es. puede, profe. Lo tiene que Sí, agendar en el calendario. Hable uno. Diga, Keila, ¿cómo dice? Que lo tiene que agendar en el calendario los días que vamos a tener las clases y va a ser el mismo código. Bien. Bueno, vamos a así ver. es, Inge. Hay que hacer un calendario. Lo tiene que agendar en el calendario y poner el mismo link los días que lo va a utilizar y listo. Bueno, si yo puedo hacer eso, lo hago a eso. Si no, vamos a crear un código nuevo para el próximo miércoles. Sí, o Ok. directamente páselo y bueno, si no funciona, ya creamos uno nuevo, ¿no? Es más Ahora, fácil. si por ejemplo usted, César, crea un código, ¿puedo poner yo, mostrar la pantalla yo o yo no? Sí, usted sí puede. Bueno, entonces ya nos vamos a poner de acuerdo el miércoles tipo 6 menos 5. Vemos qué Meta, sale y cargaremos. Bien, meta. gracias. Hasta luego. Buenísimo, Inge. Hasta luego, buen fin de. Buen fin Hasta luego, de- profe. Igualmente.